vamos a explorar cómo desarrollar y escalar las soluciones de inteligencia artificial para el servicio al cliente de una manera más eficaz. Y quisiera presentarles a los dos conferencistas. Quisiera invitar a que me acompañe aquí al escenario a Paula Valenciano, ella es Country Manager de Digebo, bienvenida, y también a William Pereira, Sales Solution Specialist de Inteligencia Artificial para Latinoamérica de la empresa Digebo. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues muy agradable estar aquí el día de hoy con todos ustedes y en este congreso. Vamos a compartir con Aladino, que nos está escuchando en este momento. Aladino, ¿estás por ahí? Hola, sí. Ok, Aladino, ¿te puedes presentar en este momento y podrías decir quién sos? Por supuesto, soy Aladino, el asistente virtual de Digebo, una empresa líder en soluciones empresariales basadas en inteligencia artificial. Estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta que tengas. Aladino, ¿podrías presentarnos, por favor, a William y a Paula y explicar qué estamos haciendo aquí en el Congreso de Inteligencia Artificial? Claro. Permítanme presentarles a dos destacados miembros de Digebo que están aquí con nosotros en el Congreso de Inteligencia Artificial. Primero tenemos a William Pereira, quien es Sales Solution Specialist en IA generativa en Digebo. William es un experto en soluciones de ventas basadas en inteligencia artificial y nos ayudará a comprender... Aladino, ¿podrías hacerlo de forma más resumida? Aladino, ¿podrías presentarnos a William y a Paula, pero de forma más resumida, por favor? Por supuesto. Aquí van las presentaciones de forma resumida. William Pereira es el especialista en soluciones de ventas de inteligencia artificial generativa en Digebo. Se especializa en cómo la inteligencia artificial puede mejorar las ventas y el servicio al cliente. Paula Valenciano es la Country Manager de Digebo, liderando las operaciones de la compañía y aportando su experiencia en el desarrollo de estrategias de inteligencia artificial. Aladino, muchas gracias. Vamos a volver con vos al final de la conferencia. Perfecto. Buenas tardes. Nuestra presentación habla del futuro de la inteligencia artificial en el servicio al cliente y lo que acabamos de hacer es un ejemplo de un agente virtual utilizando inteligencia artificial generativa con lo más novedoso del lenguaje que hay en este momento. Ahí lo vamos a hablar más adelante. Exactamente. No te me adelante. Realmente el interés de nosotros es hoy explicarles lo novedoso que hay en la inteligencia artificial y realmente que ustedes vean y escuchen algo muy novedoso. Como historia, que supongo que todos ustedes saben, la inteligencia artificial generativa inició en el 2022, específicamente el 30 de noviembre, y en 60 días logró tener con ChatGPT 100 millones de usuarios utilizando esta tecnología y averiguando qué era. En el 2023 hubo un aumento masivo del uso del ChatGPT y del uso del ChatGPT para poder generar aplicaciones y para que startups o diferentes empresas empezaran a utilizar esta tecnología. Y en este momento estamos en el 2024, donde tenemos agentes virtuales que entienden el lenguaje natural, agentes virtuales que comprenden lo que estamos diciendo, agentes que entienden hasta la emoción, o sea, pueden escucharnos y decir si la persona está feliz o está triste. Esto es bastante interesante. Después de esto, sí, bueno, el futuro. Sí, veo muchas caras felices y me imagino porque venimos después del almuerzo, porque igualmente nosotros también estamos muy felices porque esperamos muchísimo tiempo ese almuerzo. Una pequeña introducción, lo que escuchamos hace breve y vamos a ver más al final de nuestra presentación es un agente virtual que se llama Aladino. Quisimos dar una introducción, fíjense que él nos presentó a nosotros y ahora al final vamos a interactuar ambos y parte del público también, ¿no? Entonces, bueno, avanzando un poquitito acá en el futuro del servicio al cliente, básicamente hay un concepto que es la adopción masiva. Fíjense que hay datos, por ejemplo, que para el 2025
80%, el 2025 básicamente es a la vuelta de la esquina. El 85% de las organizaciones de servicio al cliente tendrán algún servicio de inteligencia artificial generativa. Eso es interesantísimo. Nosotros tenemos presencia en toda Latinoamérica y lo corroboramos enormemente. La cantidad de empresas en la región, no solamente en la región, sino en Europa y Estados Unidos, que están avanzando en algún tipo de servicio componente asociado a IA generativa dentro de todo su proceso. Adicional, viene otro concepto también que es más allá del tema del futuro, que es el impacto en los sectores empresariales. Hay parte de los speakers que tuvieron hace poco acá que nombraron parte de esto, ¿no? Ahora cómo la inteligencia artificial generativa ayuda a las empresas y a los sectores. Y hay otro dato interesante que es básicamente que para el 2027 el 50% de los modelos de IA generativas utilizados serán específicos del sector. Ahí es donde hablamos de un concepto de personalización de los modelos que más adelante lo vamos a tocar. Cuando me refiero a los modelos, me refiero a los LLM, que no se traducen en otra cosa, que son estos modelos grandes de lenguaje que están por detrás de la inteligencia artificial generativa. Un ejemplo es ChatGPT con su LLM GPT. Pero hay muchos. Está Gemini de Google, está Mistral, está Anthropic, hay muchísimos en el mercado. Básicamente como un pequeño ejemplo. Y viene otro componente importante hacia el futuro, que es la mejora en la experiencia del cliente. Hay un dato importantísimo, que es básicamente cuando incluimos inteligencia artificial generativa dentro del servicio al cliente a través de un agente virtual, básicamente, según informes, el 30%, aumenta en un 30% la probabilidad que el cliente adquiera el producto. Un dato súper potente. Y finalmente, el tema de la transformación de servicio al cliente, tenemos 25% de reducción de los tiempos y mejoras en un 15% de la satisfacción del cliente. Le podemos decir brevemente que tenemos tasas de conversión, por ejemplo, en los pilotos que tenemos andando, del 2% hasta el 10%, mejoras en la reducción del TMO, que es el tiempo medio de operación cuando un cliente llama a un contact center, por ejemplo, y es atendido por la llamada y todo el proceso de resolución del servicio. Cuando nosotros empezamos a definir qué íbamos a presentar el día de hoy, una de las cosas muy importantes que tenía es en dónde se encuentra Costa Rica en este momento en el tema de inteligencia artificial. Entonces nos pusimos a leer el índice de inteligencia artificial, el índice latinoamericano, no sé si lo han leído, pero si no lo han leído, realmente es bastante interesante. Y el índice latinoamericano de inteligencia artificial lo que hace es dividir a 19 países de toda Latinoamérica en terciles. Y hace esos terciles que cada uno describe cuál es el comportamiento de esos terciles. Y si ven ustedes, nosotros, Costa Rica, estamos en el segundo tercil. Nos llamamos, en el índice nos llamamos los adoptantes. Somos un país que está emergiendo en el tema de inteligencia artificial. No tenemos todavía un liderazgo como lo tiene Chile, Brasil o Uruguay, que son los que están en los primeros lugares y se llaman pioneros, que son esos que ya sus políticas, que ya la mayoría de empresas están adoptando inteligencia artificial o tienen inteligencia artificial. Nosotros realmente estamos en esa parte emergente en donde estamos madurando y yo no sé, ustedes escucharon a la ministra. Creo que hace una semana empezó una política acerca de la inteligencia artificial, o sea, estamos empezando a crecer con respecto al tema y nuestro interés es poder crecer dentro de las empresas en Costa Rica, tanto públicas y privadas. Si ustedes escucharon a la ministra, creo que entiendo que el MISIT es el primer ministerio que va a tener un chatbot, ¿verdad? Están todavía un poco atrasados, todos los ministerios deberían de tener mínimo un chatbot en este momento y atender, que nos atienda un robot inicialmente para que quite mucho proceso o reproceso de personas que están detrás, ¿verdad? Que a veces duran muchísimo respondiendo, creía yo. Ustedes saben que los agentes virtuales pues responden 24/7 y lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Entonces hay muchos procesos que se pueden digitalizar. Tenemos muchísimo potencial y es parte de las cosas que realmente nos interesa hoy ver. Costa Rica dentro del índice, de verdad si lo pueden leer es bastante interesante, yo lo tengo por ahí, si quieren pasar y se los paso para que lo puedan leer. Somos el país, Costa Rica se posiciona como el segundo país más preparado para poder procesar grandes volúmenes de datos y aparte de eso realizar cálculos complejos, lo que nos convierte realmente en un hub de muchísimo potencial, o sea, tenemos muchísimo potencial en Costa Rica. Aparte de eso, mostramos fortalezas en el desarrollo de talento humano especializado. De hecho, ahora conversaba con Carlos, que está acá. Carlos tiene una empresa donde contrata científicos de datos, contrata machine learning, expertos en machine learning para poder brindarle a las empresas personal especializado en los temas de inteligencia artificial.
lo pueden buscar por cualquier cosa si ocupan algún científico por ahí. Y realmente nosotros tenemos muchísimo potencial. ¿Qué nos falta? Pues realmente la implementación, el que las empresas logren perder ese miedo, logren perder esa incertidumbre de digitalizar procesos. El poder introducir inteligencia artificial dentro de las empresas es empezar con la digitalización de alguno de los procesos que hay dentro de las empresas. Que vamos a explicar ahorita es ese proceso que debería de tener una empresa como base para poder empezar a adoptar inteligencia artificial en las empresas. Sí, básicamente cuando hablamos de inteligencia artificial hay mucha teoría, hay mucha información, hay demasiados informes, pero la idea, y eso es lo que de alguna manera queremos mostrar a través de Digevo, es cómo lo hacemos viable, cómo lo implementamos y cómo hoy en día ya está en un productivo y en un piloto. Básicamente hay una estrategia y nos estamos fundamentando en lo que dice Gartner, que es que tenemos que seleccionar un caso de uso. Básicamente hay 3 categorías de casos de uso, desde los productivos, que los llamamos los quick wins, los de datos, que de alguna manera es para toma de decisiones, y evidentemente los transformacionales, que redefinen los procesos del negocio. Lo interesante es cómo parto. La recomendación y las mejores prácticas y lo que Digevo de alguna manera ha desarrollado en estos últimos 7 años, tenemos 27 años, pero los últimos 7 años con inteligencia artificial y los últimos 2 años, desde que nació GPT en noviembre del 2022, con inteligencia artificial generativa, es comenzar por los casos de uso productivo. ¿Qué significan los casos de uso productivo? Justamente servicio al cliente, pudiera ser temas de cobranza. Son casos de uso donde el retorno de inversión es fácilmente adquirido y la medición es muy fácil y la implementación también en base a los siguientes casos de uso. Entonces, básicamente ese es el camino inicial cuando nosotros queremos entablar dentro de una organización, es nuestra recomendación cómo seleccionar el caso de uso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay un concepto, y lo voy a pasar muy general, es algo técnico, que es el concepto de iFactory, básicamente fábrica de inteligencia artificial. Es un concepto que viene de la Harvard Business School y de NVIDIA. Básicamente son 2 prácticas, 2 conceptos que se unen y dan este concepto o esta práctica como tal. Hay unos componentes, básicamente la magnitud de la inteligencia artificial, nuevamente, cómo lo abordo, cómo lo adopto, exige una respuesta de arquitectura, procesos, redefinición, ¿no? Y básicamente eso lo hacemos a través de la fábrica de la iFactory, que hay procesos, producción, entornos, personas, etcétera. Hay una visión más alto nivel, básicamente eso es un ciclo, ¿no? Que el ciclo comienza primero tener un líder en la organización. No podemos ni siquiera seleccionar un caso de uso si ni siquiera la organización tiene un líder asignado a la inteligencia artificial que lidere los procesos internamente. Segundo, todo lo que es la parte de la adopción de la organización, tenemos que tener un sponsor y básicamente toda la línea de negocio sponsoreando y apoyando esta práctica. Vienen los desafíos que vamos a hablar más adelante, la infraestructura técnica, dónde implemento, cuál es el consumo de GPU, cómo hago para que mi agente virtual funcione tal cual como lo vimos hace poquito. Y finalmente lo que hablamos, selección del caso de uso, la estrategia de seleccionar el caso de uso, camino productivo, fácil retorno de inversión y fácilmente medible. Luego, en una segunda vuelta de esta visión, ya son aspectos más maduros en una organización, como por ejemplo la gobernanza de los datos, el tema de la formación de talento, ya empiezo a atraer talento porque ya tiene un líder que de alguna manera es responsable. Hay soberanía porque también la empresa busca independencia de los diferentes proveedores de tecnología. Y finalmente tengo que seguir haciendo una evaluación continua y medición de los KPIs. La inteligencia artificial generativa, para implementarla, tiene que tener básicamente, entre tantas cosas, selección del caso de uso, y los KPIs tienen que estar bien definidos para poder hacer la medición. Y básicamente en el centro, toda esta práctica que no vamos a entrar en detalle en aras del tiempo. Vienen unos conceptos interesantes, ¿cómo lo hago viable? Y básicamente tengo un problema. Evidentemente, el consumo del recurso del LLM, del motor de inteligencia artificial, no es económico. Y hay muchos en el mercado, hay modelos pequeños, modelos grandes. Básicamente, a través de Digevo hemos identificado 4 componentes. La precisión, necesitamos un modelo LLM de inteligencia artificial generativa que tenga precisión, que sea baja latencia, para que responda como lo hizo Ladino, que sea viablemente financiero, y vamos a hablar de esto bien interesante, cómo hago un modelo de inteligencia artificial generativa sea viablemente financiero. Tenemos grandes empresas que han implementado soluciones y decantan en el camino porque de alguna manera no pueden cubrir los gastos de la solución. Y todo esto me apalanca en el performance. Luego, justamente voy hacia el modelo LLM, ¿no? Y el modelo LLM busco lo óptimo. Busco básicamente el equilibrio entre la precisión, la latencia y el costo. ¿Cómo lo hago? Y ahí viene básicamente la siguiente slide. Ahí viene. ¿Qué es la solución? Bueno, básicamente Digevo, y es lo que le queremos traer y compartir con ustedes, tenemos 3 componentes.
El primero es un concepto que se llama la orquestación de los LLM. Imagínense este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo muchos modelos disponibles, GPT, Gemini, Mistral y cualquier otro, y yo tengo la capacidad que, dependiendo del caso de uso que seleccioné y dependiendo de la consulta como la que le hicimos a Ladino hace poco, tengo la capacidad de direccionar por el modelo LLM que es viablemente más financiero. ¿Qué quiere decir esto? Puedo ir a un modelo pequeño que tiene bajo costo porque mi consulta es una consulta simple. O si es una consulta más compleja, como un crédito, una solicitud de crédito, un cálculo hipotecario, etcétera, etcétera, puedo ir por un modelo que de alguna manera la consulta es mucho más compleja y de alguna manera un modelo más costoso. Eso es lo que la orquestación, es decir, ya no me quedo con un GPT o me quedo con un Mistral, sino los agrupo y dependiendo del caso de uso definimos cuál es el mejor para cada consulta. Por eso le llamamos orquestación. Ahí hacemos que el negocio y el caso de uso sea viablemente financiero. Luego viene un concepto que se llama fine tuning. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando ya lo implemento en una empresa, ya tengo mi selección de caso de uso, ya tengo las variables definidas, necesito hacer lo que se llama un fine tuning, es decir, personalizo el modelo LLM a la industria, que algo de eso comentaron, ¿no? ¿Cómo hago que el modelo no empiece a dar preguntas, tenga alucinaciones y no sepa hablar de mi negocio? Usamos un concepto que se llama fine tuning, que lo personalizamos a los procesos de la industria. Y más a largo plazo viene un concepto que es cuando ya el modelo lo personalizamos, es decir, este modelo de alguna manera ya elimina las alucinaciones por completo porque justamente está entrenado con los procesos específicos y la información específica de un banco, de una telco o de un retail. Básicamente es un camino. ¿Y cómo sabemos este camino? Porque Digebo lo está haciendo y lo ha hecho. Y este es el camino de alguna manera para poder implementarlo. ¿Cuál es el camino que tenemos ahora de la inteligencia artificial? Pues no sé si ustedes han escuchado acerca del concepto de inteligencia artificial general. Este concepto es el camino hacia la superinteligencia artificial. Nos dicen que en este momento esto es un camino definido por OpenAI, y en este momento OpenAI define que estamos en sistemas razonadores, pero les voy a explicar el inicio de este camino. El inicio de camino empezó con sistemas conversacionales, donde los chatbots con OpenAI pueden mantener conversaciones coherentes y realistas, ¿verdad? Donde uno puede conversar con ellos y no se entienden. Este es el estado actual de la tecnología y de muchos proveedores de inteligencia artificial generativa que hay en este momento. Después dice OpenAI que en este momento estamos en los sistemas razonadores. Los sistemas razonadores son donde otros proveedores más OpenAI logran capaces de hacer sistemas que logren razonar y logren entender y logren ser inteligentes a la hora de contestar. Entonces, nosotros con nuestra solución, bueno, con Aladino en este momento, Aladino es inteligente, o sea, contesta coherentemente lo que le estamos preguntando y trata de persuadir en algunos momentos una venta o persuadir en algunos momentos una solución de una incidencia. En este momento lo que tiene OpenAI es GPT-5 y eso es lo que está prometiendo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Vienen los agentes inteligentes, donde son capaces de realizar y de ejecutar realmente procesos súper complejos y no necesitan a los humanos, se programan estos procesos, pero los logran realizar solos. Este es un nivel que se está experimentando con los LLMs, pero en este momento está en fine tuning, como diría William. ¿Y qué sigue después de eso? Pues siguen los organizadores, y así es como lo define OpenAI, en donde realmente van a ser capaces, o la inteligencia artificial generativa va a ser capaz de lograr que los sistemas inteligentes, los sistemas con inteligencia artificial organicen una empresa, o sea, logren manejar y organizar y priorizar procesos ellos solos. Queremos que compartamos con Aladino y queremos poner a Aladino a prueba. Creo que uno de los panelistas anteriores dijo, esperemos Morphy no está cerca de nosotros hoy y que todo nos funcione bien, así que vamos a conversar con Aladino. Aladino, ¿podrías saludar a todas las personas que están en el Congreso de Inteligencia Artificial? Claro que sí. Muy buenos días a todos los asistentes al Congreso sobre Inteligencia Artificial.
Bienvenidos a este evento donde exploraremos juntos el apasionante mundo de la IA y su impacto en nuestros negocios y en la sociedad. Estoy aquí para acompañarlos en esta jornada de descubrimiento y aprendizaje. Empecemos. Perfecto. Hola, Ladino, es William. ¿Cómo estás? Hola, William. Estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Dame un minuto que le voy a hacer una pregunta a una persona del público. ¿Su nombre, caballero? Ricardo. Y dígame un número. 8. Acabo de conversar con Aladino, acabo de conversar con Ricardo y me dijo el número 8. Almacena esta información y la vamos a usar más adelante, ¿te parece? Entendido, William. Almacenaré el número 8 y lo usaremos cuando sea necesario. Perfecto. Estoy listo. De acuerdo, William. Guardado el número 8. Avisa. Disculpa que te interrumpa, Ladino, lo que pasa es que tenemos el tiempo acotado. ¿Nos podrías comentar un poco si queremos implementar un modelo de inteligencia artificial generativa de un agente virtual? ¿Cómo lo puedo hacer a través de un piloto? ¿Pudieras comentarme algo para el público? ¿Cómo lo haría? Claro, William. Implementar un modelo de inteligencia artificial generativa a través de un piloto es un enfoque estratégico y efectivo. Aquí hay algunos pasos clave. 1. Setup inicial. Comenzamos con la implementación de una auditoría con nuestro agente virtual Aladino Audit para evaluar las necesidades y alinearnos cognitivamente con tus objetivos. 2. Integración. Se realiza la integración con tu plataforma de telefonía y... Aló, Aladino, ¿estás ahí? No te escuchamos. Parece que hubo un pequeño problema de conexión. Te estaba comentando sobre el proceso de implementación de un piloto para un agente virtual. ¿Quieres que continúe desde donde me quedé? Sí, continúa desde el punto 3, si mal no recuerdo. ¿Estás ahí, Aladino? Mira que estamos con el público. Aquí estoy. Entonces, retomando desde el punto 3. Piloto. Iniciamos con un caso de uso específico, como la atención de llamadas inbound en servicio al cliente. Durante esta fase, validamos los KPIs definidos, ingestamos datos y medimos el rendimiento del agente virtual. Aladino, 4. disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que tenemos un tiempo acotado porque hay otros expositores. Mira, le voy a dar la palabra a Paula y ahora Paula va a conversar contigo y te va a hacer otras preguntas. ¿Te parece? Entendido, William. Estoy listo para hablar con Paula y responder a sus preguntas. Adelante, Paula. Hola, Aladino. Aladino, Hola. Perfecto. Adelante con tu pregunta. Si fueras en este momento un centro de atención de una operadora móvil y yo Sí. necesito solicitarte un plan de celular, vamos a hacer ese ejemplo. ¿Listo? Claro, Paula. Si fueras una operadora móvil y quisieras solicitar un plan de celular a través de un agente virtual, la conversación podría ser algo como esto. Hola, Paula. Bienvenida al centro de atención de nombre de la operadora. Espero tu respuesta para continuar con el ejemplo. Gracias, Aladino. Eso es publicidad no pagada, no podía decir marcas. Aladino, y si fueras un servicio al cliente del banco La FICE y necesito saber acerca de créditos, ¿qué me podrías decir? Entendido, Paula. Si fueras una clienta del banco La FICE y quisieras conocer sobre créditos, la interacción con un agente virtual podría ser algo como esto. Hola, Paula. Bienvenida al servicio al cliente del banco La FICE. ¿Te interesaría obtener información sobre nuestros créditos? Puedo asistirte con detalles sobre tasas de interés, plazos y requisitos necesarios. Aladino, ¿Cómo? ¿podrías darme esa instrucción en inglés, por favor? Aladino, ¿podrías comentarme en inglés si yo fuera una cliente del banco La FICE, cómo me atendería un agente virtual? Por supuesto, aquí tienes un ejemplo en inglés. Hello, Paula. Welcome to Banco La FICE's customer service. Are you interested in learning more about our credit options? Aladino, I can... y de si na- la instrucción tuvieras que darla en portugués, ¿podrías hablarme en portugués? Por supuesto, aquí tienes un ejemplo en inglés.
En Hello, portugués, Aladino, quiero que hables en portugués. Si yo fuera una clienta del Banco Lafice y me tiene que atender un agente virtual. Claro, aqui tienes. Olá, Paula. Bem-vinda ao atendimento ao cliente do Banco Lafice. Você está interessada em saber mais sobre nossas opções de crédito. Posso fornecer detalhes sobre taxas de juros, prazos e os requisitos necessários. Como posso ajudá-la hoje? Espero que eso te sea lo que buscabas. Gracias, Aladino. Hola, Ladino, es William, volví otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué hablo otra vez, Will? Hola, Ladino, ¿me escuchas? Hola, sí. Es William, ya volví. ¿Cómo estás? Hola, William, me alegra que estés de vuelta. Estoy listo para ayudarte con lo que necesites. Mira, vamos a hacer un último ejercicio. Quiero mostrar tu fortaleza en tu conversación y quiero compartirte un dato personal. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto. Bueno, Lo siento. Fíjate. Disculpa, Ladino. Sigue hablando porque te interrumpí. No hay problema, William. Estoy Sí, ahí tuvimos un ruido de fondo. Disculpa, Ladino. ¿Pudieras continuar con tu conversación? claro. Lo siento. Entiendo. Parece que hay ruido de fondo. Si necesitas que repita algo o que hable más despacio, por favor, házmelo saber y con gusto lo haré. Mira, te voy a compartir un dato personal porque quiero dar un ejemplo de lo que se puede magnificar un servicio de agente virtual. Yo soy soltero, es un dato real. Si yo, que llegué ayer a Costa Rica, quiero invitar a salir a Paula, pero yo no conozco Costa Rica, ¿a dónde me recomiendas llevarla? Qué emocionante. Costa Rica tiene lugares maravillosos para una cita. Podrías considerar llevar a Paula a un restaurante con vista al Valle Central, donde puedan disfrutar de una cena con una hermosa vista panorámica. También pueden explorar el centro de San José, visitar museos o disfrutar de un café en alguna de las acogedoras cafeterías de la ciudad. Pero a ella le gusta el aire libre y hacer ejercicio. Dame otras opciones. Perfecto. Si a Paula le gusta el aire libre y el ejercicio, entonces una gran opción sería llevarla a explorar uno de los hermosos parques nacionales de Costa Rica, como el Parque Nacional Volcán Poás. Pueden hacer una caminata por los senderos, disfrutar de la naturaleza. Excelente. Disculpa que te interrumpa, Ladino, porque ya estamos en el tiempo final. Mira, vamos a terminar la conversación. Yo necesito que tú te despidas de Rodolfo, nuestro amigo de audio, que gracias a él pudimos escucharte, y que te despidas de las más de 150 personas que tenemos en el Congreso de Inteligencia Artificial y los invites a pasar por el stand de Dijevo para conocer más de ti. ¿Te parece? Por supuesto, William. Apreciado Rodolfo, muchas gracias por tu invaluable apoyo con el audio durante este evento. Y a todas las más de 150 personas que nos acompañan. Hasta luego, William. Fue un placer asistirte hoy. Que tengas un excelente día. Aladino, espera, ya va, se me olvidó algo. ¿Estás ahí todavía? Sí, aquí estoy, William. ¿Te acuerdas que cuando iniciamos la conversación te dije que almacenaras un número de la persona Ricardo? ¿Qué número era? Lo siento, William, pero no tengo la capacidad de almacenar o recordar información personal como números de teléfono. No, Aladino, no es un número de teléfono, es un número que te di yo. ¿Lo recuerdas cuando iniciamos la conversación? Lo siento, William, pero no tengo la capacidad de recordar. Listo, Aladino, no te preocupes, está bien. Me parece excelente, muchísimas gracias y con eso finalizamos la llamada. Listo, ahora sí. Quería probar en ese último ejercicio, lo que pasa que, para comentar brevemente, estamos ejecutando Aladino de un ambiente de desarrollo de inteligencia artificial desde mi laptop, conectado evidentemente a un portal que estamos de alguna manera consumiendo servicios de GPU. ¿Qué significa GPU? Servicios de procesamiento para poder interactuar con un modelo de inteligencia artificial, y lo estamos haciendo desde mi equipo. Quería probar con el número de Ricardo, pero no me salió. Es básicamente que Aladino tiene la capacidad de manejar lo que se llama la ventana de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Desde que inicia una conversación, que si lo llevamos a servicio al cliente es una llamada, él recuerda todo lo que pasa en la llamada, pongamos que dura 5 o 10 minutos, y que cuando finaliza la llamada, si el cliente surge algún tema, alguna consulta,
al principio de la conversación, como lo que hicimos nosotros, ella lo recordaría. Lo único que no me salió era para mostrar que ella mantiene la ventana de contexto de la información. Yo creo que con eso terminamos porque estamos, mira, ya 18 segundos. Sí. Ya. Me imagino Bueno, que hay muchas preguntas. Muchísimas Estoy casi gracias. seguro. Sí, hay muchas preguntas. Vamos a empezar con la primera. Nos preguntan si es posible unir esta IA o alguna de estas IA conversacionales con Machine Learning o en el mismo sistema para hacer evaluaciones de puesto de trabajo en temas de ergonomía y sugerir mejoras en puestos. Nos hablan más que todo como una especie de servicio al cliente pero interno de la organización, o sea, como para los empleados o los trabajadores. Y nos preguntan también que cómo se puede capacitar a la persona común, al usuario común que tal vez no es muy informado, no es muy técnico en temas de IA. Sí, bueno, básicamente la solución de Aladino, lo que acabamos de conversar, está muy orientada, o así nació, para atender en un contact center, ¿no? Porque básicamente tenemos un volumen de llamada muy alto y una cantidad de horas y minutos al mes o a la semana. Y básicamente Aladino tiene dos formas. Una es dando una atención a un cliente externo, por ejemplo, una telco que contrata el servicio de Aladino y adquiere el servicio para los clientes que llaman a la telco, por ejemplo, para servicios de portabilidad. Pero también existe otro concepto que es para asistir al agente humano, es decir, evidentemente dar servicio interno, ya sea un área o un área de negocio, o inclusive al propio agente humano. Es decir, nosotros tenemos la solución de Aladino asistiendo al agente humano en un contact center que ni siquiera el cliente se entera, y Aladino le construye el 80% del discurso de lo que tiene que decir y maneja objeciones, por ejemplo, y le dice que es el momento de vender y ofrecer cierto producto, porque tenemos recomendaciones de productos dentro de Aladino. Creo que con eso respondí. Y el entrenamiento. Sí, para personas comunes que no saben mucho de IA. ¿Qué recomiendan? ¿Cómo lo manejamos a través de Aladino, dices tú? Sí, ¿cómo capacitar a la persona común, al usuario promedio que tal vez no sabe mucho de IA en temas de IA? Sí, perfecto. Bueno, nosotros cuando hacemos una implementación de Aladino, lo primero es que como todo proyecto de tecnología incluye una capacitación del uso. En este caso, el ejemplo que usé, por ejemplo, el agente humano en un contact center, hay todo un proceso después que se implementa la solución, hay una capacitación al equipo y es muy sencillo. Básicamente, por ejemplo, un agente humano en un contact center se le despliega un widget en su computador y le alerta de cierta información cuando está escuchando la llamada en tiempo real y le dice, oye, mira, escuché la llamada y es el momento de que manejes una objeción porque el cliente está indicando que, por ejemplo, la tasa de crédito que le ofreciste es muy cara o muy costosa, ofrécele estas condiciones. Todo ese proceso se capacita y es parte del proyecto como tal. Creo que ahí respondí la pregunta. Sí. Brevemente, la última pregunta, si pueden en menos de un minuto, ¿se puede hablar que la IA podría llegar a ser súper inteligente superando al ser humano? O sea, por lo menos en su punto de vista personal, ¿ustedes creen que llega a tener más capacidades que el ser humano o tendrá un límite? Yo creo que la inteligencia artificial apoya al ser humano, no viene a superarlo. O sea, viene realmente a hacer una contribución a los seres humanos en tratar de ser más productivos en ciertas cosas y digitalizar procesos que puede hacer la inteligencia artificial. Pero la sustitución al 100% la veo en ciertos procesos que se pueden digitalizar y obviamente dejar de que una persona llame para explicar una mora o explicar que debes la tarjeta de crédito y que tenés a 10 personas llamando a gente y utilizar a esa gente en otras cosas y poner a un robot, a un agente virtual a que haga esas cosas. Muchísimas gracias. Con muchísimo Gracias, gusto. de verdad. Gracias. Estamos Por disponibles. preguntas. Dale.